Pues comencemos. Sección de preguntas y respuestas. A ver, por acá me preguntan, ¿qué versión es más rápida, la versión 1 o la versión de jQuery? Definitivamente la versión 2, porque tiene optimizaciones ya del lado del navegador, digamos, de los core del navegador modernos. Sí, o sea, si tienen oportunidad de utilizar la versión 2 de jQuery, porque su proyecto no va a ser o no debería soportar ya Internet Explorer viejitos, adelante, o sea, utilicen jQuery 2. Recuerden que para eso simplemente tienen que descargar o enlazar desde el CDN esta versión, jQuery 2. Provee las mismas funciones, pero le quita el soporte a navegadores viejitos y eso lo hace más rápido, por supuesto, porque aprovecha las características de lo último, digamos, de los navegadores. Solamente tengan cuidado con lo que soportan, digamos. Sí, definitivamente la versión 2 es mucho más rápida. Por acá me preguntan también, ¿qué opinas de Septo? Miren, sinceramente no he utilizado Septo. Sé que es una biblioteca extremadamente similar a jQuery. No me ha hecho falta. Digamos, sería mentir si digo que es rápido o lento, realmente no. Lo que sí sé es que tampoco provee soporte para navegadores viejitos. SeptoJS es este. Si bien es un motor completamente compatible con jQuery, es decir, motor de selección, es mucho más ligero, pero la verdad no sé qué tan rápido sea, no lo he checado. A ver, démosle un ojo rapidito, qué es lo que me soporta, perdón. Según yo no soportaba ni 7 ni 8 ni 9. A ver. Ajá, miren, Septo solamente soporta Internet Explorer a partir de la 10. Es donde te aseguran que funciona bien. Es decir, lo que realmente funciona. Eh, no le hagan caso mucho a lo que dice mayormente soportado, porque a veces cuando tiene esa advertencia de mayormente soportado, generalmente no lo soporta y se van a dar dolores de cabeza muy grandes. Entonces, sinceramente no he probado Septo, yo prefiero utilizar la versión 2 de jQuery, que es bastante veloz y que bien, sí es cierto, tiene muchas más cosas que a veces no ocupamos. Bueno, es una biblioteca maravillosa, la verdad es que sí. Eh, eh, Háganle pruebas, acepto. Nada más cuidado con esto, no van a soportar Internet Explorer viejitos. Es decir, para navegadores móviles buenos, o sea, para los últimos de Android, para los últimos iOS y para los últimos de Nokia, los de Microsoft, de sistema operativo de Microsoft, pues obviamente yo creo que funciona muy bien. Sin embargo, yo no lo he utilizado, por lo tanto no puedo recomendarlo. Lo que yo recomiendo es utilicen jQuery 2, la versión 2 de jQuery. Ajá, que es bastante buena, bastante buena. Y aparte, bueno, tienen mucha documentación, ¿verdad? De jQuery, o sea, medio mundo conoce jQuery. O bueno, más de medio mundo, yo pienso. De los desarrolladores me refiero. O sea, cualquier desarrollador frontend le ha metido mano a jQuery o sabe cómo utilizarlo. Entonces, tienen amigos por ahí a los cuales les gusta pedirles ayuda. Seguramente ese amigo es mucho más probable que conozca de jQuery que conozca algún problema que pudiera surgir concepto. Definitivamente. Solamente por eso yo lo recomiendo mucho. La documentación es extremadamente grande. En Stack Overflow simplemente hay infinidad de issues detectados en jQuery y que ya los resolvieron de alguna forma, que ya alguien se preocupó por documentarlos. Entonces, es simplemente por qué no utilizar eso mismo. Yo siempre soy de la idea, utilicen la herramienta que les haga la vida más fácil, para que tengan mucho tiempo para su vida personal o para hacer sus proyectos, sus ideas, realidad en otros tiempos, ¿no? Nos hace otra pregunta Ángel. Dice, AngularJS es un framework de jQuery cuando crece mucho el código. No. AngularJS es un caso aparte. AngularJS es una solución integral para hacer aplicaciones que se conocen como single page application, es decir, aplicaciones de una sola página. AngularJS es un proyecto de Google, pero nada tiene que ver con jQuery. De hecho, te provee formas, digamos, de utilizar elementos del DOM directamente mediante directivas, pero no. De hecho, se puede integrar a jQuery Angular, pero no lo necesita. Más bien al revés. jQuery se le puede integrar a Angular, pero Angular no necesita de jQuery para funcionar, porque es un pure JS, digamos. Es un framework de JavaScript puro. O sea, por sí solo tiene el soporte de todo. Por ejemplo, tiene soporte para los onClicks, por así decirlo, los eventos, que se llama ngClick, por ejemplo, la directiva que se usa para hacer el equivalente al click de jQuery por JavaScript. Entonces, no, Angular es una solución integral. Con Angular pueden hacer absolutamente todo. Pero Angular no solo tiene motor de selección, digamos, como el DOM de jQuery. No. Está pensado para que hagas aplicaciones completas. Es decir, por ejemplo, provee un módulo de routing para que utilices templates. Provee una estructura, una arquitectura de software tipo MVC. Es decir, tienes un modelo, una especie de modelo, tienes una especie de vista, que en este caso son templates, y tienes controladores. Y luego aparte de ello puedes hacer factories y puedes hacer services.
Entonces, no, AngularJS es una solución más completa de JavaScript para hacer aplicaciones eh, de una sola página, Single Page Applications. Nada tiene que ver con jQuery y no lo necesita. De hecho, tiene sus propios packs. Hay una cosa que se llama Angular UI, que por ejemplo les provee que carruseles, que tabs, todo lo que tenemos con jQuery UI, por ejemplo, que es el otro proyecto hermanito de jQuery, que son básicamente widgets. Este, digamos, hay un equivalente para Angular, específicamente para Angular. O sea, todo lo que pueden hacer, ¿no? Que con esta cosa, con jQuery UI, que básicamente son widgets, ¿no? Por ejemplo, acordeones, efectos, barras de menú, sliders, ¿no? Todo eso. Algo así les provee también Angular UI. Hay un módulo, digamos, de Angular UI. Si bien Angular JS es mucho más avanzado que jQuery en cuestión de conocimientos, porque para que puedan hacer cosas realmente interesantes necesitan conocer JavaScript. No necesitan conocer jQuery, necesitan conocer JavaScript. De hecho, yo lo que les recomiendo, aprendan bien JavaScript para que puedan entender cualquier framework, porque generalmente estos frameworks utilizan patrones de diseño. Y si no comprendemos para empezar el patrón de diseño con el que fueron creados, bueno, entonces desde ahí tenemos un pequeño problema. Por ejemplo, jQuery fue creado con el patrón de diseño Module, que es un patrón de diseño que declara objetos literales, digamos, y luego los expone al objeto global window mediante acciones o actions, ¿no? Es un patrón de diseño en específico. AngularJS es otro tipo de patrón de diseño que es parecido al MVC del server side, como CakePHP, digamos, o como CodeIgniter, que son MVCs del lado del server. Así es AngularJS, pero del lado del cliente, del lado del browser. Entonces, no son lo mismo, no, nada tiene que ver uno con otro, definitivamente no. Web Training está siendo construido. Web Training, la versión, digamos, Enterprise que ustedes van a tener en junio, está siendo construido con AngularJS. Y en su momento les mostraremos el código. ¿Por qué no? Digo, es lo de menos. O sea, les podemos mostrar cómo está hecho eso por dentro. Por aquí hacen un comentario sobre Drupal. Que Drupal, los módulos de Drupal traen, digamos, por defecto jQuery viejitos, si quieren decirlo así. Pero hay un módulo específico para hacer un upgrade de jQuery. De hecho, o sea, no tienen que utilizar el jQuery anterior, 1.6 o 1.7. Pueden cargar el jQuery 1.9 realmente, sin problema. Incluso pueden personalizarlo completamente en su tema de Drupal. O sea, eso no es una restricción. Drupal sugiere ciertas versiones porque obviamente ya están más que probados sus componentes, no sus módulos, con esas versiones de jQuery. Pero eso no significa que ustedes puedan reescribir esas partes, ¿no? Siempre se puede. Siempre se puede. Cualquier CMS puede personalizarle. Incluso Joomla, por ejemplo. En Joomla ustedes pueden destruir mutools. Si estamos hablando de Joomla 2.5, por ejemplo. En Joomla 3 ya es completamente opcional. O pueden utilizar jQuery o pueden utilizar mutools. Pero si les toca mantener por ahí un portal en Joomla anteriores, pueden eliminarlo. Pueden hacerle un set. Un onset, perdón. Es una operación de eliminación de elementos. Y básicamente eliminan el mutools core y el otro que les permite hacer los eventos. No recuerdo el otro nombre del archivo. Básicamente son dos. Y con eso le quitan absolutamente todo mutools y le meten jQuery y ya lo personalizan. El detalle es que, por ejemplo, hay unos modales, por ejemplo, que funcionan con mutools. Entonces, eso los perderían, pero pues no es tan grave. Los pueden hacer con jQuery y un equivalente plugin, ¿no? Ok, Ángel nos hace una pregunta bastante interesante. Dice, cuál es la forma apropiada o recomendada y en qué orden para crear páginas web o portales de internet? O sea, en cuestión de aprendizaje, ¿qué es lo que yo debería aprender primero? HTML, luego CSS y luego. Ok, en Web Training vamos a tener una parte que conocemos como perfiles. Entonces vamos a tener dos perfiles iniciales en el mes de junio. El primer perfil que puedes elegir es el de ser un front-end developer o ser un back-end developer. Si eliges el front-end developer, es decir, personas que se dedican a la parte visual, a lo que va a presentar la información para el usuario, entonces lo que deberías aprender primero es aprender correctamente primero un controlador de versiones. Y ya sé que no respondí a la pregunta. Eh, es parte de un flujo de trabajo. ¿Por qué un controlador de versiones? Porque te va a evitar muchos problemas. De que mi código ya no funciona y no me acuerdo cómo estaba antes, ese tipo de cosas. De que quiero compartir mi código y quiero que alguien me ayude, pero no sé cómo. Bueno, está GitHub, puedes compartirlo de forma gratuita. O está Bitbucket, que puedes compartir de forma gratuita y de forma privada con algunos amigos, con 5 de hecho, es gratis. Entonces, lo primero que te recomendaría es aprende un controlador de versiones si estás iniciando. Comprende el concepto de controlador de versiones. Y ahora, hablando de front-end developer, lo primero que deberías aprender, evidentemente, es HTML. Y podrías empezar aprendiendo la versión 4. Aunque yo te recomendaría que, dado que HTML5 ya es un estándar, le eches un ojo definitivamente a HTML5 ya desde ahora.
Entonces, lo primero que tienes que aprender es HTML para que puedas hacer marcado de texto, bueno, marcado de elementos. Lo segundo que debes aprender es las bases del CSS. Lo tercero es la base del JavaScript. Ningún framework, JavaScript puro, JavaScript sin nada, o sea, JavaScript sin jQuery, sin Motul, sin Prototype, sin Dojo, sin Angular, sin Ember, nada. JavaScript puro. Hay que comprender cómo está hecho ese lenguaje, porque es un lenguaje bastante curioso. Y para eso te recomiendo un libro que se llama JavaScript The Good Parts, que es un libro muy bonito, muy bien hecho. Las buenas prácticas o las buenas partes de jQuery. Es un libro bien pequeñito, no está tan grande realmente. Si tienen oportunidad de comprarlo en digital o en PDF, adelante. Este es un libro que yo recomiendo definitivamente. Es muy bonito, The Good Parts. Y también, por supuesto, puedes encontrarlo. Supongo que está por ahí en línea, no, la verdad no me ha dado a buscarlo. Adelante, posiblemente lo encuentren por partes, no sé. Pero traten de conseguir este libro. Yo recomiendo aprender JavaScript antes que aprender un framework o una biblioteca. Una biblioteca como jQuery incluso. Si todavía no lo conocen bien, porque con eso van a aprender patrones de diseño, por ejemplo. Pueden aprender design patterns con JavaScript. Ajá. A ver si está por aquí el libro que les quería recomendar. Debe ser este. No, este no es un libro. Bueno, en un momento al regresar de transmisión les muestro. Hay uno que se llama, debe ser el de O'Reilly. Ajá, JavaScript Design Patterns. ¿Por qué es importante aprender patrones de diseño? Para que comprendan cómo están armados los frameworks. Y por supuesto, esto les va a dar un nivel mucho mayor para que puedan comprender no solamente jQuery, sino cualquier cosa que venga en el futuro de JavaScript. Recordemos que ahora JavaScript también ya se está metiendo al backend, ¿no? Con Node.js, aunque es una tecnología que no es de todo probada. O sea, estuve leyendo un artículo, por ejemplo, donde hacían testing de rendimiento a Node.js y la verdad es que todavía no es tan bueno. Para proyectos que no rebasen los 100.000 usuarios, por ejemplo, pues estaría bien, ¿no? Pero ya proyectos así realmente gigantes, enormes, pues no, Node.js todavía tiene sus detallitos ahí. Pero bueno, eso están haciendo, entonces adelante, comiencen a aprender JavaScript de modo muy avanzado, sobre todo patrones de diseño. Y finalmente, ya que conocen HTML, ya que conocen CSS, ya que conocen JavaScript, ahora sí tomen uno de los frameworks más utilizados. Y en mi caso yo recomiendo como biblioteca jQuery y como framework AngularJS o Ember.js, que son de los dos que yo más me han gustado al momento. Pero también, por ejemplo, Backbone. Hay gente que le encanta Backbone.js, aunque hay que hacer las cosas mucho más a mano. Pero adelante, esa cosa es más MVC todavía. Bastante, hasta tiene un Backbone Model, por ejemplo. Y Backbone Controller. Y Backbone View. Entonces, sí, ese sería mi path. Repito, en WebTraining MX, en la versión Enterprise tendrán ustedes una parte, digamos, que los llevaría en ese sentido, de que ustedes desarrollan esas habilidades para ir paso a pasito, pues, de qué es lo que debo aprender, cómo lo debo aprender y en qué secuencia, ¿no? Que es lo más importante. Ok, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta antes de irnos al primer descanso de 10 minutos? Y al regresar seguimos platicando sobre selección de elementos y sobre eventos, cómo manejar los eventos de forma apropiada. Sé que ya los usan, pero cómo manejarlos de forma aún mejor, todavía mejor. Ok, al parecer son todas las preguntas por el momento. Muy bien amigos, pues ha sido un gusto. Terminamos la primera parte del taller. Nos vemos en 10 minutos. Vayan por un cafecito, vayan por un poco de desayuno y nos vemos en breve. Ok, saludos.